Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Solo voy a leer un versículo en el capítulo 6 de Juan, versículo 35, donde Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, quiero hacer una pregunta para ustedes. Cuando Él dice yo soy, ¿dónde se usa mucho esta palabra? ¿Alguien sabe? Yo soy. En el Antiguo Testamento. Y cuando se usa la palabra yo soy, ¿para qué se está usando esta palabra? Para referirse, como por ejemplo Moisés, ¿verdad? Cuando está ahí delante del arza, la ardiente, cuando él dice, y si alguien pregunta quién me envía, ¿qué voy a decir? Él solo dice, di que el yo soy te envía. Es todo, ¿no? Entonces está usando una palabra como diciendo, yo soy, diciendo yo soy Dios también, Jesús. En el capítulo 7, entonces, porque él usó esa palabra, hay un gran problema. Capítulo 7, versículo 1 dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, puesto no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. El versículo 16 dice, Jesús está diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18, capítulo 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, estamos mirando que Jesús está estableciendo una base, está identificándose, para decir, se está identificando quién es Jesús, qué es lo que está haciendo ahora, por qué lo querían matar. Bueno, lo querían matar porque él está diciendo, en aquel tiempo las autoridades religiosas, vamos a usar esta palabra, no estaban haciendo correctamente las cosas. Y cuando él viene, dice, me quieren matar porque yo estoy hablando la palabra de mi Padre. Entonces él se está identificando quién es él, de parte de quién viene y qué es lo que él quiere hacer. Entonces él está haciendo la voluntad de su Padre y está invitando a otros a hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿qué pasa cuando él dice lo que tú haces está incorrecto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando y yo pienso que lo estoy haciendo bien y viene alguien que sabe más que yo y me dice, ¿sabes que lo que estás haciendo es incorrecto? Yo no me va a gustar muchas veces, como humanamente no me va a gustar que alguien me esté corrigiendo, que lo que yo hago, que yo siento que está bien, me diga que está mal. Ahora, ¿qué pasa si alguien me descubre que lo que yo estoy haciendo está haciendo no solo mal mi trabajo, estoy haciendo mal mi trabajo, sino que aparte de eso estoy ultrajando, estoy robando, estoy agarrando algo que no me pertenece? Con más razón voy a tener que molestarme, me voy a molestar más. Y es lo que está pasando aquí. Entonces, Jesús está diciendo, bueno, les quiero enseñar a hacer la voluntad de Dios y aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios me van a seguir, pero los que no, pues obvio que ya estamos mirando que le quieren matar. Entonces, en el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces, Jesús no se escondía, hablaba públicamente lo que la palabra de Dios, la verdad, la voluntad de su Padre. Entonces él se está identificando quién es él, de parte de quién viene y qué es lo que viene a hacer. En el
En ese mismo capítulo 7, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora se identifica no solo como el Hijo de Dios, el que viene de parte de Dios para hacer la voluntad de Él, sino como el agua viva. Alguien que te puede dar vida. Entonces, se está identificando. Cuando usted va a un lugar, usted trata de identificarse quién usted es. Por ejemplo, usted va de parte de X compañía y va a hacer un trabajo a X casa. Usted va, toca la puerta y se identifica: yo soy Juan X y vengo de parte de esta compañía y vengo a cumplir este trabajo. ¿Para qué? Para que le dejen entrar, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Ok? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, estoy regresando a todos estos versículos, aunque ustedes ya lo estudiaron con nuestro hermano Héctor, para poner una base para entrar al capítulo 10. ¿Ok? Entonces aquí una vez más Jesús dice: yo soy. Una vez más diciendo: yo soy Dios. ¿Ok? Y identificándose como la luz del mundo. ¿Ok? Cuando en el versículo 22 del capítulo 8 dice esto: esto dijeron sus padres. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿ok? Porque acaban de estudiar el capítulo 9. ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 9? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguno de los que estaban aquí en la clase anterior? Un ciego es sanado. Ahora, pero fíjense lo que pasó aquí. Vienen a sus padres en el versículo 22 y le preguntan: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 28, y le injuriaban y dijeron: tú eres su discípulo, a este ciego que él le había dado la vista. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros somos, dice, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero al respecto a este, no sabemos de dónde sea. La razón por qué ellos están contestando esto es porque ellos vinieron a él y están diciendo: dinos cómo te regresó la vista, dinos otra vez y otra vez y otra vez, interrogando a él mismo, ¿no? Pero cuando vinieron a sus padres, es interesante que sus padres dicen: vayan a él, ya tiene edad para él responder. Ahora, les voy a decir por qué. Porque como ya habían acordado que cualquiera que apoyara a Jesús o se proclamara su discípulo sería expulsado, como este joven fue expulsado, eso no solo era de que te vas y ya, ¿no? No, expulsado significaba que no tenías, es como si fueras un leproso. Tenías que estar fuera de la ciudad, nadie te iba a hablar, nadie te iba a hacer caso, no podías vender, no podías, prácticamente ibas a morir de hambre. Era como estar como un leproso que no podía entrar al pueblo, no podía entrar a la ciudad a comprar nada. Entonces tendrías que irte a otro lado, a otra aldea, otra ciudad, pero no podías radicar ya ahí. Entonces eso implicaba que tú fueras expulsado. Entonces por eso sus padres dijeron: no, si tengo mi negocio. Y yo digo: no, sí, pues así sucedió. Entonces me expulsan de la ciudad, ya no puedo ir ahí, por decir, ya no puedo ir a la iglesia. Pero no solo usted, un ejemplo, le expulsamos de aquí, un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo, pero no solo ya no vienes aquí a la iglesia, sino que en toda la ciudad no puedes comprar nada ni vender nada. Porque el que te venda o te hable, imagínate, será expulsado también, será castigado. Entonces, eso implicaba todas estas cosas. Por eso es que sus padres tenían miedo. Y este joven es expulsado, echado, pero lo importante, lo interesante es que cuando es rechazado, encuentra a Jesús. Y en eso entonces vamos a entrar ahora sí en el capítulo 10, ¿ok? Capítulo 10, pero ya forjé una base. Jesús como viene identificándose: yo soy esto, soy el otro, vengo de parte de mi Padre para hacer la voluntad. Entonces vemos que él viene diciendo: yo soy, identificándose como Dios mismo. Entonces, capítulo 10, versículo 1 dice esto:
Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces es interesante mirar la palabra el pastor. Ahora vamos a ver la palabra el pastor. ¿Dónde se encuentra la primera palabra que se usa como pastor en la Biblia? Se encuentra en Génesis 4, cuando Adán tuvo 2 hijos. Uno se llamaba, ¿alguien sabe? ¿Cómo se llamaba un hijo de Adán? ¿Cómo? Abel, Caín. Ahora, ¿qué era Abel? Pastor de ovejas. So, ahí se usa la primera palabra, pastor. Y entonces, si seguimos estudiando, leyendo la Biblia, vamos a encontrar que muy continuamente se mira la palabra pastor. Bueno, la palabra pastor recae, o ese oficio recae en el primer hijo de familia. Entonces, por ejemplo, yo tenía vamos a ir a Isaí. Isaí tenía un hijo y dijo, tú vas a ser pastor. Nació el otro hijo, pues tú vas a ser pastor, ahora tú te dedicas a otra cosa, ahora tú vas a ser pastor. Y nace el otro, hasta llegar a recaer en el hijo menor que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba el hijo menor de Isaí? David. Entonces cae la tarea en David como pastor. Entonces miramos que el pastor era el que cuidaba un rebaño y era una profesión. Entonces también podemos ir al Salmo 23 donde dice Jehová es mi pastor. ¿Ok? Jehová es mi pastor. Entonces también podemos ver en 2 Samuel o en el libro de Samuel cuando David es llevado a Saúl y él dice, yo soy pastor. Lleva su flauta, lleva para tocar música a Saúl. ¿Ok? Entonces, pero hay otras palabras que aparecen aquí. Hay 5 palabras muy importantes. Está en el capítulo 1, está la puerta, está el redil, están las ovejas, está el ladrón y salteador. 5 cosas en un versículo. Ok. Ahora, el redil, en los tiempos aquellos, era un corral grande que lo hacían con piedras. Hacían un corral grande con piedras. En nuestros países aún los hacen. Un corral de piedras ahí. En aquel tiempo hacían un corral público. O sea, no cada pastor tenía su propio corral. No era así. Se iban a cuidar al monte sus rebaños. Y por ejemplo, todos aquí somos pastores. Todos aquí, los que estamos aquí. Tenemos, imagínense, somos 30 personas, 40 personas. Tenemos 40 rebaños. Llegamos a ese redil enorme y yo meto mis ovejas, usted sus ovejas, aquel sus ovejas y todos metemos nuestras ovejas revueltas ahí, ¿no? Entonces, es bien difícil que cuando yo llegue al otro día, a ver, deja mirar cuál es mi oveja, ¿no? Entonces, en ese tiempo metían todas las ovejas juntas ahí y el redil ahí estaba todo. Ahora, es interesante que cada oveja, escuche bien, en cada redil había una sola puerta. No había 3 puertas, no había 4, una sola puerta y había un portero. Si no era un portero, era un pastor que tenía que quedarse al cuidado de todas las ovejas. Ahora, ¿qué pasaba la siguiente mañana? Bueno, los pastores dejaban sus ovejas ahí, ellos iban a descansar, iban a dormir, regresaban a la siguiente mañana por sus ovejas. Cuando ellos entraban, antes de entrar se identificaban con el portero que estaba a la puerta y decían, yo soy Juan sin miedo, yo soy Pancho Panteras y vengo por mis ovejas, ¿no? Estoy usando algunos nombres sarcásticos que ustedes conocerán, pero entonces dice, bueno, el portero decía, a ver, ¿tú eres quién? Ah, pues fulano de tal. Ok, sí, tú trajiste tus ovejas ayer, ok. So puedes entrar. Y ya entraba este fulano y llamaba a sus ovejas y sus ovejas salían. ¿Cómo era posible que solo sus ovejas no se robaban ninguna otra, verdad? Solo las de él salían. Entonces, se identificaba al entrar. Por eso es que estableció una base. Cuando Jesús viene para entrar al capítulo 10, Jesús ya se viene identificando quién es. Entonces, dice aquí, sino que el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok.
So ya establecimos la puerta, después vamos a hablar quién es la puerta, ¿ok? Después. El redil también significaba, o en ese tiempo, ahora cuando Jesús está hablando, a la nación de Israel, representaba a la nación de Israel. Cuando hablo de ladrón y salteador, es diferente. Cuando estoy hablando esto con mis hijos en la casa, estamos estudiando todo esto nosotros, entonces le digo, ¿qué es un ladrón? No, pues alguien que te roba. ¿Y qué es un ladrón? Sí, es cierto, alguien que roba, ¿no? Pero, ¿qué es la diferencia entre un ladrón y un salteador? Bueno, un ladrón es el que llega, por ejemplo, a un banco, ¿no? A mí me gusta mirar programas es donde los más 10 grandes robos en la historia de Estados Unidos a los bancos. ¿Y cómo se da eso? Bueno, ¿llegó de un momento a otro, entró y robó? No. Esa persona entró al banco, miró, estudió todo, estudió cámaras aquí, allá, cuántos guardias de seguridad hay, y miró y dijo, ok, tenemos tanto tiempo para entrar, robar y sacar lo que tengamos que sacar. Planeó un plan, hizo un plan para robar, ¿ok? Ahora, un salteador, le dije a mi hijo, ¿qué es un salteador? Dijo Jonathan, es alguien que salta, ¿no? Le dije, no es eso. Le dije, a lo mejor sí tienes un poco de razón, pero no es eso. Entonces, un salteador es el que llega y violentamente saca un cuchillo, una pistola y te asalta, ¿no? Y te dice, dame lo que traes y ya rápido, ¿no? Él improvisa, así rápido, te llega, te mira, llevas tu bolsa, te la quita y sale corriendo. Violentamente te quita las cosas. Entonces, en esta parte sí mi hijo tenía razón porque a lo mejor sí brincó la cerca y lo que hizo este ladrón fue que agarró la oveja, la degolló y tiró la carne por el otro lado y se la llevó, ¿no? Pero es bien interesante primero mirar qué es un ladrón y un salteador. Parecen ser lo mismo, pero realmente hacen un poco diferentes. Llegan a razón de lo mismo, se roban las cosas, pero hay unos que planean. Y hoy en día, hermanos, hay tantos ladrones que planean tantas cosas. Ahorita quiero que me ayuden algunos de ustedes a leer algunos versículos y se los voy a ir dando para que los vayan buscando en lo que yo hablo un poco. Ok, aquí. Algunos de ustedes pueden buscar Isaías 56 del 9 al 12. ¿Lo hacemos por democracia o por dedocracia? ¿Cómo quieren? Democracia es cada uno de ustedes puede hacerlo o yo por dedocracia digo tú. Ok. ¿Alguno que quiera leer Isaías 59, 9 al 12? Ok. Y otro que busque Jeremías 23, 1 al 4. ¿Quién quiere leer Isaías? ¿Alguien que quiera leer Isaías? Ok, hermano, tú lees Isaías y alguien que quiera leer Jeremías 1, 23, 1 al 4. Si comparamos la lectura de Jeremías, que está hablando de que algunos pastores, ¿verdad?, dispersaron sus ovejas, lo quiero comparar con el capítulo 9, porque pastor significa que está a cargo de algo, y en este caso, los pastores del pueblo de Dios, ¿quiénes eran? Los líderes espirituales, los que querían matar a Jesús. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban yendo por la oveja que estaba un poco herida, estaban curando sus heridas o estaban buscando su propio beneficio. Parece ser que su propio beneficio. Entonces, ahí mismo en ese Jeremías 23, yo voy a leer el versículo 25, capítulo 25, versículo 32, les voy a leer ahí. Dice esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endencharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. 35. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. 36.
voz de gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. 38. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, lo comparamos con el capítulo de Juan 9, y los líderes de aquel tiempo lo que estaban haciendo, no estaban cuidando del rebaño de Dios. Lo que ellos estaban haciendo es su propio beneficio. Si usted lee Mateo y los libros más atrás, usted se va a enterar de que ellos estaban ambicionando, o sea, querían comer, tener sus buenas casas, su buena ropa. Y quiero llevarlo un poco a nuestros días de hoy. En nuestros días de hoy, hermanos, hay tantas personas que no están cuidando del rebaño de Dios, sino que más están mirando por su propio beneficio, por qué pueden sacar del rebaño de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Algunos de ustedes conocen a algunos artistas muy famosos, cantantes, ¿verdad? Y no mencionar nombres, pero por mencionar uno en su mente, ustedes conocen alguno. ¿Y qué pasaría si ese artista famoso llegara a la ciudad donde estamos ahorita y plantara una iglesia? Como mucha gente le conoce, dicen, yo voy a ir a esa iglesia, ¿verdad? Vamos a ver qué hay ahí. ¿Cuántos de esas ovejas que pueden ir ahí o cristianos nuevos en el Señor, ellos habrían ganado? Bueno, pues ninguno. Hoy en día, hermanos, hay tantos predicadores que no están cuidando del rebaño de Dios. Lo que están buscando es lo suyo de ellos. Y el que no sirve, pues lo despojan, ¿no? Como en el capítulo 9, lo que hicieron los fariseos. ¿Crees en Jesús? No, Él está en contra de nosotros, te vas. Eres expulsado, no te queremos ver aquí en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No están cuidando de ese rebaño, pero claramente Jesús está diciendo, o en lo que acabamos de leer, está diciendo, un día yo seré su pastor. Y yo iré y traeré todas esas ovejas que están perdidas por ahí, que han sido expulsadas, por ahí están, y yo las traeré a mí otra vez. ¿Saben cuántos cristianos hoy en día están en la calle, fuera, porque se encontraron una iglesia donde realmente no están cuidando por las ovejas, sino están haciendo todo lo contrario, y hoy en día están afuera y no quieren saber nada, nada? Pero qué importante o interesante es que Jesús dice, yo un día les traeré a mí. Entonces en el capítulo de Juan, versículo 2, dice esto, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, ¿quién es el pastor aquí? Jesús. Podremos decir que el portero, ¿quién sería el portero? El que está... Podríamos decir que sería el Espíritu Santo. Quizá estoy equivocado, pero por ponerlo así. Pero cada oveja conoce a su pastor. Por ejemplo, usted tiene sus hijos y usted grita el nombre de, por ejemplo, yo grito, Jonathan, ven aquí. Y aunque mi vecino también tiene un hijo que se llame Jonathan, no va a venir el otro Jonathan, ¿verdad que no? No, porque mi hijo conoce mi voz. Y él dice, oh, mi papá me está hablando, entonces él va a mí. Pero no el hijo del vecino. Ahora, una puerta, ¿para qué es usada una puerta? Es para entrar. Ninguno de ustedes va a regresar a casa y va a entrar por la ventana, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Sería ilógico que usted entre por la ventana. Ahora, ¿qué pasa si usted está en casa? Al menos que pierda la llave o se lo olvide, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted está en casa y mira por la ventana que en la casa del vecino está entrando alguien por la ventana? Usted diría, oh, es el vecino que está entrando. No hay problema, yo sigo mirando mi televisión. O usted está mirando que alguien está escalando la pared para subir por el techo. Usted dice, es normal, mi vecino está entrando por ahí, ¿no? No, no es normal. Entonces usted dice, es un ladrón o es un asaltante o alguien que está forzando la puerta. Usted dice, no,
Eso no es común. Entonces la puerta es para que usted entre por la puerta. Usted me invita a su casa y yo no quiero entrar por la ventana, ¿eh? Yo voy a entrar por la puerta, porque cuando yo llegue, yo soy un invitado de usted, entonces entraré por la puerta. Aquí en Juan, versículo 1, estamos mirando que esos ladrones y salteadores no entran por la puerta, entran por otros lados. Entonces es interesante, en el Ezequiel 34, 1 y 6, vamos a leer Ezequiel 34, 1 y 6. Cuando estamos hablando acerca de las ovejas, hermanos, es interesante, es importante recalcar que cada uno de nosotros somos ovejas de Dios, ¿verdad? El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, aunque a veces parece ser que nos faltan muchas cosas, pero si somos hijos de Dios, nada nos va a faltar en cuanto a lo espiritual. Ezequiel 34, yo estoy hablando y no estoy buscando, ¿ok? Es 34, versículo 1 al 6. Ok, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Entonces, ¿a quiénes cuando Jesús está hablando, a quiénes está dirigiendo? Obvio que a los dirigentes espirituales en aquel tiempo. Entonces, que no estaban haciendo el trabajo que Dios les había puesto a hacer. Versículo 3. Coméis la gordura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. 4. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada ni buscasteis, dice, y la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Eso es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Hay muchos cristianos que están dispersos por todos lados, y algunos realmente están muy resentidos porque no están hay muchas personas, lamentablemente en nuestros días hay muchos que se autodenominan pastores, profetas y tanto por haber. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque viene uno y te dice una cosa, viene otro y te dice otra cosa, y tú vas tras cualquier pasto. Ahora, la palabra de Dios dice, el pastor habla a sus ovejas, las ovejas conocen su voz y le siguen. Ahora, la pregunta sería, ¿a quién tú estás siguiendo? ¿Quién es tu pastor? ¿Tú reconoces la voz de tu pastor cuando él te habla? Esa sería una pregunta a preguntarnos individualmente. ¿Realmente a quién estoy siguiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Otra pregunta sería muy personal para cada uno de nosotros. ¿Hace cuánto que ya no hacemos lo que estábamos haciendo? Por ejemplo, si antes orabas todos los días, si antes leías la Biblia todos los días, si antes tu fervor era más que el de ahora. Entonces es la verdad que a veces hemos dejado de hacer algunas cosas y cuando Dios nos habla ya no reconocemos su voz. Yo aprendí que cada que tú lees la Biblia tienes que tener una libreta pequeña y un lápiz. ¿Sabes por qué? Porque alguien me dijo a mí que me estaba instruyendo en los caminos de Dios y fue muy bueno en alguna ocasión. Fue muy buena persona, muy buen líder para mí en algún tiempo, aunque después pasan muchas cosas, pero en aquel tiempo él me dijo, ¿tú quieres que el Espíritu de Dios te hable? ¿Que Dios te hable? Sí, ok, cuando tú leas su palabra es cuando él te va a hablar.
Y cuando Él te hable, tú tienes que estar atento para lo que el Espíritu Santo te va a decir. Entonces, cuando yo leí la Biblia, siempre que leo la Biblia, tengo un cuaderno y un lápiz. Porque en ese momento que yo leo, viene a mi mente una idea, ¿ok? Y es el Espíritu Santo hablándome a mí y sé que esa idea jamás volverá otra vez. ¿Okay? Entonces tengo que estar presto para cuando Dios me habla. Entonces yo escribo lo que Dios me dice, una idea. Y es cuando yo estudio algunas cosas y es lo que yo puedo hablar con mis hijos en casa y repasar otra vez. Porque a veces solo leo la Biblia y no entiendo nada, estoy leyendo y no estoy entendiendo nada. Pero después vengo cuando ya estoy preparado y Dios me habla cuando estoy preparado y yo escribo algo ahí. Una frase, no importa cuál. Por ejemplo, tú lees algo y tú dices, oh, esto, ¿no? Y lo escribes, ¿no? ¿Te ha pasado que algunas veces lees tu Biblia y viene una idea, y ya te quedas, pero como no la apuntaste, ya no buscas más acerca de esa idea. Entonces, lo que yo hago en lo personal. Pero si tú quieres que Dios te hable, tienes que estar atento. Entonces, una oveja está atenta a la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, tú escuchas y tú acudes a ese llamado, ¿ok? Entonces, regresando al capítulo Juan 10. Ahora, la puerta del redil, recuerden, la puerta del redil es Jesús. Y el redil representa al pueblo de Israel. Jesús vino entrando legítimamente y vamos a ir más a las profecías después. Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:4 dice esto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. ¿Ok? Bajo la ley. El pastor es el que tiene que estar al cuidado de las ovejas. Miqueas 5:2. Vamos a buscar Miqueas. Les aseguro que sí existe Miqueas. Algunos dicen, Miqueas, ¿dónde está eso? Bueno, está un poco antes de empezar al nuevo de Mateo, ¿ok? Atrás de Zacarías, ¿ok? Los profetas menores que se les llama. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces es uno, no solo era linaje de David, Jesús, sino que también fue nacido de una virgen conforme a la profecía de Isaías 7:14. Isaías 7:14. Voy a tratar de buscarlo lo más rápido que pueda. Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en el tiempo que nació Jesús, era un retoño de los hijos de alguien, ¿sabe? Lo dije al principio, de David, de Esaí, de los hijos de Esaí, pero venía obvio que después David fue ungido como rey y ahora viene del trono de la descendencia de David. Y cuando llega Jesús a nacer, vemos que otra vez ya ese linaje ha desaparecido, ¿ok? De cierta manera ha desaparecido. Entonces, Jesús es un retoño del tronco de Esaí, vamos a decir. Así, entonces, venimos mirando que con qué precisión, si usted lee la Biblia, con qué precisión se viene cumpliendo la profecía de Jesús. Entonces, por eso es que Jesús se identifica como el Salvador, como el pastor de las ovejas, como el pan de vida, como el gran yo soy. Entonces, podemos ver que realmente las identificaciones, lo que Él da, su credencial, sí ampara a los hechos. Por ejemplo, yo vengo a usted y le digo, yo soy un carpintero, ¿ok? Por decir así. Pero yo solo estoy agarrando una herramienta de mecánico. Todo el día me la paso haciendo mecánica. Yo no soy un carpintero, yo soy un, ¿qué? Un mecánico. Entonces yo no puedo venir a usted y decirle que soy un carpintero cuando yo me paso todo el día con una pala y un pico.
¿verdad que no? Porque usted diría, yo no sé ni clavar ni un clavo, ni agarrar un martillo. Entonces mis obras no me identifican como un carpintero. Pero cuando Jesús vino y se presentó, las obras que él estaba haciendo de antemano, desde más antes, pero desde el capítulo 7, o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, identifican a Jesús como que sí era el Mesías, o como es el Mesías, mejor dicho, ¿no? Afirmando que Él es el Mesías, Él es el único Salvador, Él es el único medio por el cual podemos entrar a ese redil, y el único que puede llamarnos a nosotros y nosotros reconocer su voz y ir detrás. Ahora, como Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, yo quiero que alguien me busque Salmo 100, versículo 3. Y nuevamente pues va a decir que Jehová es el pastor. Pero en lo que ustedes lo buscan, yo sigo entonces hablando acerca de Jesús identificándose como el Mesías, el único Salvador. ¿Alguien tiene Salmo 100, versículo 3? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una vez más, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Ok? Ovejas de su prado. Reconocer que nosotros somos ovejas de su prado. Ahora, y conforme a la Escritura, Jesús vino bajo la ley mosaica, pues bajo la ley de Moisés. Ahora, cuando los fariseos querían matar a Jesús, en el capítulo 8, ellos dicen que lo iban a matar por lo que él estaba haciendo. Y él dice, ¿por qué? Porque él se estaba identificando como el Hijo de Dios, o se estaba haciendo Dios mismo. Por eso es que lo querían matar y decían que era una blasfemia. Ahora, cuando Jesús les pregunta a ellos, por decir así, ¿hijos de quién son ellos? ¿Qué dicen? ¿Hijos de quién son? ¿Quién es su padre? Abraham, ¿verdad? Y entonces Jesús les reprende y les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras que él hizo querían hacer, y lo que yo hago no me quedarías matar, porque básicamente hago lo que Abraham hizo, o vengo de parte del que Abraham venía. Entonces, ustedes son hijos de su padre, es el diablo, porque las obras de su padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y ha robado, y les da una lista ahí. Entonces todavía con más razón lo quieren matar, ¿no? Entonces Jesús, una y otra vez Jesús aclaró que no había venido para quebrar la ley, sino para cumplirla, ¿ok? Eso es muy importante. No vino Jesús a quebrar la ley y a decir, la ley no sirve, sino que Jesús vino bajo la ley, y no para quebrar la ley, sino para que cumpliera la ley. Entonces, un ladrón y un salteador no viene a cumplir la ley, sino viene a quebrar la ley de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos fariseos? Estaban siendo ladrones y salteadores. Por eso es que ellos se enfurecen y quieren matarlo y quieren desaparecerlo, y lo vamos a matar ahora, ¿no? Pero como aún dice la palabra de Dios, no era su tiempo todavía. O sea, ellos no le mataron. Jesús, más adelante vamos a estudiar que Él dio su vida. Nadie se la quita, dice, yo la doy por mí mismo. Yo tengo el poder de darla y recobrarla para atrás. ¿Okay? El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted
y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.